2. El yo y el ello. La investigación patológica ha orientado demasiado exclusivamente nuestro interés hacia lo reprimido. Quisiéramos averiguar más del yo desde que sabemos que también puede ser inconsciente, en el verdadero sentido de este término. El único punto de apoyo de nuestras investigaciones ha sido hasta ahora el carácter de conciencia o inconsciencia, pero hemos acabado por ver cuán múltiples sentidos puede presentar este carácter. Todo nuestro conocimiento se halla ligado a la conciencia. Tampoco lo inconsciente puede sernos conocido si antes no lo hacemos consciente. Pero deteniéndonos aquí nos preguntaremos cómo es posible y qué quiere decir hacer consciente algo. Sabemos ya dónde hemos de buscar aquí un enlace. Hemos dicho que la conciencia es la superficie del aparato anímico. Esto es, la hemos adscrito como función a un sistema que especialmente considerado, y no solo en el sentido de la función, sino en el de la organización anatómica, es el primero a partir del mundo exterior. También nuestra investigación tiene que tomar como punto de partida esta superficie perceptora. Todas las percepciones procedentes del exterior, percepciones sensoriales, y aquellas otras procedentes del interior, a las que damos el nombre de sensaciones y sentimientos, son conscientes. Pero, ¿y aquellos procesos internos que podemos reunir, aunque sin gran exactitud, bajo el concepto de procesos mentales, y que se desarrollan en el interior del aparato como desplazamiento de energía psíquica a lo largo del camino que conduce a la acción? ¿Llegan acaso a la superficie en la que nace la conciencia? ¿O es la conciencia la que llega hasta ellos? Es esta una de las dificultades que surgen cuando nos decidimos a utilizar la representación espacial tópica de la vida anímica. Ambas posibilidades son igualmente inconcebibles y habrán por tanto de dejar paso a una tercera. En otro lugar hemos expuesto ya la hipótesis de que la verdadera diferencia entre una representación inconsciente y una representación preconsciente, un pensamiento, consiste en que el material de la primera permanece oculto mientras que la segunda se muestra enlazada con representaciones verbales. Emprendemos aquí por primera vez la tentativa de indicar caracteres de los sistemas preconsciente e inconsciente, distintos de su relación con la conciencia. Así pues, la pregunta de cómo se hace algo consciente deberá ser sustituida por la de cómo se hace algo preconsciente, y la respuesta sería que por su enlace con las representaciones verbales correspondientes. Estas representaciones verbales son restos mnémicos. Fueron en un momento dado percepciones y pueden volver a ser conscientes, como todos los restos mnémicos. Antes de seguir tratando de su naturaleza, dejaremos consignado que solo puede hacerse consciente lo que ya fue alguna vez de una percepción consciente. Aquello que, no siendo un sentimiento, quiere devenir consciente y desde el interior tiene que intentar transformarse en percepciones exteriores, transformación que consigue por medio de las huellas mnémicas. Suponemos contenidos los restos mnémicos en sistemas inmediatos al preconsciente consciente, de manera que sus cargas pueden extenderse fácilmente a los elementos del mismo. Pensamos aquí inmediatamente en la alucinación y en el hecho de que todo recuerdo, aun el más vivo, puede ser distinguido siempre tanto de la alucinación como de la percepción exterior. Pero también recordamos que al ser reavivado un recuerdo permanece conservada la carga en el sistema mnémico, mientras que la alucinación no diferenciable de la percepción solo surge cuando la carga no se limita a extenderse desde la huella mnémica al elemento del sistema preconsciente, sino que pasa por completo a él. Los restos verbales proceden esencialmente de percepciones acústicas, circunstancia que adscribe al sistema preconsciente.
Un origen sensorial especial. Al principio podemos dejar a un lado como secundarios los componentes visuales de la representación verbal adquiridos en la lectura e igualmente sus componentes de movimiento, los cuales desempeñan en tan solo, salvo para el sordomudo, el papel de signos auxiliares. La palabra es, pues, esencialmente el resto mnémico de la palabra oída. No debemos, sin embargo, olvidar o negar, llevados por una tendencia a la simplificación, la importancia de los restos mnémicos ópticos de las cosas, ni tampoco la posibilidad de un acceso a la conciencia de los procesos mentales por retorno a los restos visuales, posibilidad que parece predominar en muchas personas. El estudio de los sueños y el de las fantasías preconscientes observados por J. Barendock puede darnos una idea de la peculiaridad de este pensamiento visual. En él solo se hace consciente el material concreto en las ideas y en cambio no puede darse expresión alguna visual a las relaciones que las caracterizan especialmente. No constituye, pues, sino un acceso muy imperfecto a la conciencia. Se halla más cerca de los procesos inconscientes que el pensamiento verbal y es, sin duda, más antiguo que este, tanto ontogénica como filogénicamente. Así pues, para volver a nuestro argumento, si el camino por el que lo inconsciente se hace preconsciente, la interrogación que antes nos dirigimos sobre la forma en que hacemos preconsciente algo reprimido recibirá la respuesta siguiente. Hacemos preconsciente lo reprimido, interpolando por medio de la labor analítica miembros intermedios preconscientes. Por tanto, ni la conciencia abandona su lugar, ni tampoco lo inconsciente se eleva hasta lo consciente. La relación de la percepción exterior con el yo es evidente, no si la percepción interior. Sigue pues la duda de si o no acertado situar exclusivamente la conciencia en el sistema superficial, preconsciente, consciente. La percepción interna rinde sensaciones de procesos que se desarrollan en los diversos estratos del aparato anímico. Incluso en los más profundos, la serie placer-displacer nos ofrece el mejor ejemplo de estas sensaciones, aún poco conocidas, más primitivas y elementales que los procesos del exterior y susceptibles de emerger aún en estados de disminución de la conciencia. Sobre su gran importancia y su base metapsicológica hemos hablado ya en otro contexto. Pueden proceder de distintos lugares y poseer así cualidades diversas y hasta contrarias. Las sensaciones de carácter placiente no presentan de por sí ningún carácter perentorio. No así las displacientes que aspiran a una modificación y a una descarga, razón por la cual interpretamos el displacer como una elevación y el placer como una disminución de la carga de energía. Si en el curso de los procesos anímicos consideramos aquello que se hace consciente en calidad de placer y displacer como algo cualitativa y cuantitativamente especial, surge la cuestión de si algo puede hacerse consciente permaneciendo en su propio lugar o por el contrario tiene que ser llevado antes al sistema preconsciente. La experiencia clínica testimonia un favor de esto último y nos muestra que dicho algo se comporta como un impulso reprimido. Puede desarrollar energías sin que el yo advierta la coerción, y solo una resistencia contra tal coerción o una interrupción de la reacción de descarga lo hacen consciente en el acto como displacer. Lo mismo que las tensiones provocadas por la necesidad. Puede también permanecer inconsciente el dolor, término medio entre la percepción externa y la interna, que se conduce como una percepción interna, aun en aquellos casos en los que tiene su causa en el mundo exterior. Resulta pues que también las sensaciones y los sentimientos tienen que llegar al sistema preconsciente.
para hacerse conscientes, y cuando encuentran cerrado el camino de dicho sistema, no logran emerger como tales sensaciones o sentimientos sintéticamente y en forma no del todo correcta. Hablamos entonces de sensaciones inconscientes, equiparándolas sin una completa justificación a las representaciones inconscientes. Existe, en efecto, la diferencia de que para llevar a la conciencia una representación inconsciente es preciso crear antes miembros de enlace, cosa innecesaria en las sensaciones, las cuales progresan directamente hacia ella. O dicho de otro modo, la diferencia del consciente y preconsciente carece de sentido por lo que respecta a las sensaciones que no pueden ser conscientes o inconscientes. Incluso cuando se hallan enlazadas a representaciones verbales, no deben a estas su acceso a la conciencia, sino que llegan a ella directamente. Vemos ahora claramente el papel que desempeñan las representaciones verbales. Por medio de ellas, quedan convertidos los procesos mentales interiores en percepciones. Es como si hubiera que demostrar el principio de que todo conocimiento procede de la percepción externa. Dada una sobrecarga del pensamiento, son realmente percibidos los pensamientos como desde fuera y tenidos así por verdaderos. Después de esta aclaración de las relaciones entre la percepción externa e interna y el sistema superficial preconsciente-consciente, podemos pasar a formarnos la idea del yo. Lo vemos emanar como de su nódulo del sistema preconsciente y comprender primeramente lo preconsciente inmediato a los restos mnémicos. Pero el yo es también, como ya sabemos, inconsciente. Ha de sernos muy provechoso, a mi juicio, seguir la invitación de un autor que por motivos personales declara en vano no tener nada que ver con la ciencia rigurosa y elevada. Me refiero a G. Grodek, en el cual afirma siempre que aquello que llamamos nuestro yo se conduce en la vida pasivamente y que en vez de vivir somos vividos por poderes ignotos e invencibles. Todos hemos experimentado alguna vez esta sensación, aunque no nos haya dominado hasta el punto de hacernos excluir todas las demás, y no vacilamos en asignar a la opinión de Grodek un lugar en los dominios de la ciencia. Por mi parte, propongo tenerla en cuenta, dando el nombre de yo al ente que emana del sistema preconsciente y es primero preconsciente, y el de ello, según lo hace Grodek, a lo psíquico restante inconsciente, en lo que dicho yo se continúa. Pronto hemos de ver si esta nueva concepción ha de sernos útil para nuestros fines descriptivos. Un individuo es ahora para nosotros en ello psíquico, desconocido e inconsciente, en cuya superficie aparece el yo, que se ha desarrollado partiendo del sistema preconsciente, su nódulo. El yo no vuelve por completo a ello, sino que se limita a ocupar una parte de su superficie, esto es, la constituida por el preconsciente, y tampoco se halla precisamente separado de él, pues confluye con él en su parte inferior. Pero también lo reprimido confluye en el ello hasta el punto de no construir sino una parte de él. El cambio se halla separado del yo por las resistencias de la represión y solo comunica con él a través de ello. Reconocemos en el acto que todas las diferenciaciones que la patología nos ha inducido a establecer se refieren tan solo a los estratos superficiales del aparato anímico, únicos que conocemos. Todas las circunstancias quedan gráficamente representadas en el dibujo de la página siguiente, cuya significación es puramente descriptiva. Como puede verse en él y según el testimonio de la anatomía del cerebro, lleva el yo en uno solo de sus lados, un receptor acústico.
fácilmente se ve que el yo es una parte del ello modificada por la influencia del mundo exterior transmitido por el preconsciente consciente, o sea, en cierto modo, una continuación de la diferencia de las superficies. El yo se esfuerza en transmitir a su vez al ello dicha influencia del mundo exterior y aspira a sustituir al principio del placer que reina sin restricciones en el ello por el principio de la realidad. La percepción es para el yo lo que para el ello el instinto. El yo representa que pudiéramos llamar la razón o la reflexión opuestamente al ello que contiene las pasiones. La importancia funcional del yo reside en el hecho de regir normalmente los accesos a la mortalidad. Podemos pues compararlo en su relación con el ello al jinete que rige y refrena la fuerza de su cabalgadura, superior a la suya, con la diferencia que el jinete lleva esto a cabo con sus propias energías y el yo con energías prestadas, pero así como el jinete se ve obligado alguna vez a dejarse conducir a donde su cabalgadura quiere, también el yo se nos muestra forzado en ocasiones a transformar en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. Vamos a agregar en la portada de este audio el dibujo al que se hace referencia en esta parte. Continuamos. En la génesis del yo y en su diferenciación del ello, parece haber actuado a un otro factor distinto de la influencia del preconsciente. El propio cuerpo y sobre todo la superficie del mismo es un lugar del cual pueden partir simultáneamente percepciones externas e internas. Es objeto de la visión como otro cuerpo cualquiera, pero produce el tacto dos sensaciones, una de las cuales puede equipararse a una percepción interna. La psicofisiología ha aclarado ya suficientemente la forma en la que el propio cuerpo se destaca del mundo de las percepciones. También el dolor parece desempeñar en esta cuestión un importante papel y la forma en que adquirimos un nuevo conocimiento de nuestros órganos cuando padecemos una dolorosa enfermedad constituye quizá el prototipo de aquella en la que llegamos a la representación de nuestro propio cuerpo. El yo, ante todo, es un ser corpóreo y no solo un ser superficial, sino incluso la proyección de una superficie. Si queremos encontrarle una analogía anatómica, habremos de identificarlo con el homúnculo cerebral de los anatómicos que se halla cabeza abajo sobre la corteza cerebral, tiene los pies hacia arriba, mira hacia atrás y ostenta a la izquierda la zona de la palabra. La relación del yo con la conciencia ha sido ya estudiada por nosotros repetidas veces, pero aún hemos de describir aquí algunos hechos importantes, acostumbrados a no abandonar nunca el punto de vista de una valoración ética y social. No nos sorprende oír que la actividad de las pasiones más bajas se desarrolla en lo inconsciente y esperamos que las funciones anímicas encuentren tanto más seguramente acceso a la conciencia cuando más elevado sea el lugar que ocupen en dicha escala de valores. Pero la experiencia psicoanalítica nos demuestra que la esperanza es infundada. Por un lado, tenemos pruebas de que incluso una labor intelectual sutil y complicada que exige en general intensa reflexión puede ser también realizada preconscientemente sin llegar a la conciencia. Este fenómeno se da, por ejemplo, durante el estado de reposo y se manifiesta en que el sujeto despierta sabiendo la solución de un problema matemático o de otro género cualquiera vanamente buscada durante el día anterior. Pero hallamos aún otro caso más singular. En nuestro análisis averiguamos que hay personas en las cuales la autocrítica y la conciencia moral, o sea, funciones anímicas, o las que se concede un elevado valor, son inconscientes y producen como tales importantísimos efectos.